la arquitectura distinta que tienen. Una parte de Tokio muy lujosa. Buen día, me estoy muriendo de frío. Realmente salí de mi casa pensando que no iba a ser esta temperatura, si no me hubiese quedado calentita. Básicamente hoy iba a estar sola en casa. Se me ocurrió que podía salir a pasear a Tokio, que es básicamente mi plan favorito en el mundo. Algo que no estoy haciendo muy seguido y algo que no hago hace mucho. O sea, esto de salir a pasear sola, creo que no lo hago hace años. A Tokio igual, a otros lados capaz que sí, pero por un tiempo más cortito. Así que nada, hay un par de acá de lugares en Ginza, que es una parte de Tokio muy lujosa y que no vengo también hace un montón. Y tengo ganas de chequear una galería de arte, que es creo que a la que me estoy dirigiendo ahora porque es la que me queda más cerca. Una cafetería, por Dios, necesito un café urgente. Y esta cafetería a la que quiero ir hace un montón. Así que nada, ojalá no haya gente y pueda sentarme. Ok. Bueno, y después tal vez me haga un par de tiendas. Pero nada, no quiero comprar nada, pero tengo un par de cosas que me gustaría ver. Y como estoy sola, no voy a poner a nadie en presión de que me acompañe a ver todo lo que tengo ganas de ver yo sola. Así que nada, vamos a empezar este recorrido. Ahora les muestro un poco más de acá cuando dejé de usar Google Maps. Que por cierto, me están dando pésimo hace meses. Díganme si a ustedes también les pasa. Realmente esta zona es hermosa. Les voy a mostrar mejor cuando salga. Que ahí en el próximo piso hay una librería. No, voy a ir solamente porque ya estoy acá y curiosa porque obviamente va a estar todo en japonés. Pero a ver qué onda. Ok, en esta avenida se ven todas las tiendas más lujosas, ejemplo. Me llevan puesta. Pero toda la arquitectura es tan hermosa. Este es realmente el motivo por el que terminé eligiendo venir a Ginza. No me acordaba que cerraban estas calles. Muy lindo. Pero básicamente quería venir por todos estos edificios distintos. Como que cada vez que vengo para Tokio me encanta mirar la arquitectura distinta que tienen. Y dije, bueno, podría hacer como un tour de puntos claves. Terminó en la nada misma porque colapsé. Pero, nada, acá creo que Ginza es el lugar ideal. Ese uniclo que ven ahí atrás es muy conocido también. Creo que es el que tiene una vidriera que se mueve. Miren esto. Me hace muy bien a la vista. Ahora básicamente estoy priorizando tomarme este café, después voy a volver por toda esta zona y caminar tranquila. También me acordé que hay una librería, papelería por esta zona muy conocida también que se llama Itoya. Y supuestamente tiene 12 pisos y está llena de cosas. Nada, es muy conocida y yo solamente entré una vez a una de Shinjuku y a otra de otro lugar que era Mini. Así que nada, voy a ver qué onda eso.
Creo que esa es la papelería que digo. Estoy casi segura por lo alto que es ese edificio. Después de haber ido igual al Daiso de 12 pisos de Corea, ya sé que cuando te dicen, no sé, esta tal tienda tiene 12 pisos, no hay que mentalizarse con que va a ser muy grande, porque generalmente los pisos son muy chiquitos. O sea, sí tiene 12 pisos porque va para arriba, pero ni ahí es enorme. Ya huele exquisito, pero ¡ay, no! Hay fila para entrar, me quiero morir. Ya está igual. Me vine hasta acá. No queda otra. Tuve que cambiar de planes porque el café al que quería ir tenía una fila que salía del lugar. O sea, media cuadra de fila había. Empecé a googlear otro café que tenga leches vegetales y había uno a 1 minuto. Así que terminé en este que se llama Brewman. Está muy bueno. Menos mal. Espero que me caliente el cuerpo porque tengo un frío. No estaba esperando este clima de verdad. En mi nariz, creo que se nota. Hay tantas tarjetas que de repente me dieron ganas de hacer regalos de Navidad y regalos de cumpleaños. Así que ya me estoy llevando una tarjeta por adelantado para un cumpleaños que ni siquiera es este año. Ok, tengo que decir que lo de El Itoya está verdaderamente bueno. O sea, los 12 pisos valen la pena. Obviamente son chiquitos, pero están muy cargados de cosas. Me dio muchas vibras navideñas. Un poco me angustió después, pero bueno, no importa. Compré una postal, nada más. Y ahora me estoy yendo a otro lugar, que ahora creo que es el que estoy viendo ahora, que pasé antes, que es una librería. Y quiero ver, a ver si tiene algún libro en inglés. Y después de ahí necesitaría ya irme a comer algo porque me estoy muriendo de hambre. Camino acá, recién vi que había fila de gente en un lugar y me paré a ver qué era y decía, si te registras, te daban un código. Si te registras, te damos un regalo. Obvio que me registré a los 2 segundos y acá me dieron mi regalo. No sé qué es, lo abriré cuando esté en el tren o en casa. Pero excelente servicio. No sé a qué me registré, pero me fui con algo. Una bolsita muy cute. Ese es el objetivo, la librería verde que está ahí, esperemos que valga la pena. Ya no me acuerdo qué eran todos los lugares que dije antes que quería volver cuando estaba yendo. Siento que siempre que voy a algún lugar hago lo mismo, como que voy caminando en círculos por la misma zona. En fin, vamos a entrar a ver qué onda. Sé que alguien de mi familia va a amar este sticker, así que lo voy a llevar. Y este para mí. Mi próximo destino va a ser una torta, una carrot cake, ¿ok? Esperemos que está abierto y que todavía hayan. Porque por cómo viene mi suerte hoy, puede fallar.
Ahí atrás se pueden ver que todavía quedan. Eso me da esperanza. Pero adivinen qué. Hay fila. Hay espera en todos los lados. Exactamente como lo anticipé, no quedaba más carrot cake. Así que vamos a probar esta de limón. Jugo de naranja, recién exprimido, cumple sus expectativas. A ver qué onda. Está súper. Hoy recordé que no hay que ir a los lugares que te recomienda todo el mundo en las redes porque siempre hay fila y nunca vas a entrar. Siempre está lleno de gente. Pero este lugar también está en un edificio que está como medio escondido y es bastante amplio. Tiene como muchas marcas de lujo que no miré, tipo pasé de largo. Ahora voy a mirar un par de puestitos que están por acá, que son como libros y esas cosas. Y después creo que ya me voy a volver porque estoy un poco cansada. Hay un lugar de maquillaje al que quería pasar para ver qué onda, pero no me acuerdo si está cerca o no de acá. O sea, no sé si me desvié mucho. Si paso, paso. Y si está abierto, mejor. Mi intención de venir a este lugar por la arquitectura no falló. Recomiendo mucho. Si quieren ver edificios muy raros, muy lujosos también, vengan a Ginza. Es muy hermoso. Siento que acá entré hace mucho tiempo. Y acá se supone... Qué adorable. Acá arriba hay cosas de la casa, de interior, que es lo que estoy buscando. Tengo ganas de comprarme una vela, idealmente de soja, porque vieron que dicen que las otras hacen mal. Bueno, tengo una de esas que hacen mal, de vainilla, pero quisiera otra más, si es que encuentro. No encontré lo que buscaba, que era la vela, así que bueno, no abrí esto todavía, pero pude pispear un poco y es un mini rompecabezas, lo cual me pone muy contenta porque amo hacer rompecabezas y las piezas son muy pequeñas, así que va a ser un desafío hacerlo. Si sigo viendo lugares voy a volver muy tarde a casa, así que voy a dar por finalizado mi recorrido de hoy. La próxima tengo que levantarme más temprano y llegar más temprano, que es lo que me cuesta siempre hacer. Y ustedes ya lo saben. Nos vemos en el próximo recorrido a Tokio.